Objeto. SCP-434. Nivel 2 restringido. Clasificación. Euclid. Clase de disrupción. Oscuro. Clase de riesgo. Aviso. Procedimientos especiales de contención. SCP-434 debe ser almacenado en un baúl de seguridad cuando no esté en uso. SCP-434 no debe ser utilizado en individuos con un historial de problemas psicológicos violentos o por SCPs humanoides. Todos los individuos que utilicen o estén en una reunión en el SCP-434 deberán remover toda arma de sus personas. Un equipo de seguridad completo deberá estar alerta durante todo uso de SCP-434 y todas las observaciones realizadas por el personal de psicología han de ser llevadas en un lugar aislado. Descripción. SCP-434 es una antigua mesa de conferencias. SCP-434 no funcionará a menos que se le coloquen 8 sillas alrededor. Cuando el sujeto se sienta a SCP-434, aparecerán 7 duplicados físicos del sujeto en las demás sillas. Estos individuos, referidos como SCP-434-1 al SCP-434-7, poseen todos los recuerdos y conocimientos del sujeto, pero aparentemente solo una parte de su personalidad. SCP-434-1 a 7 son conscientes de su naturaleza temporal y rara vez actúan de manera negativa frente a este hecho. Cuando se les preguntó sobre el sujeto, ellos dijeron estar al tanto de que son parte del sujeto y que vivirán dentro de él por el resto de su vida. Estos individuos permanecen un día entero después de que el sujeto haya dejado la mesa, después desaparecerán, sin dejar rastros detectables. Sin embargo, los individuos son más que capaces de agredirse unos a otros, al personal, y en raras ocasiones, típicamente cuando el sujeto es mentalmente inestable, al sujeto mismo. Mientras que las agresiones a un individuo no tienen un efecto duradero, la muerte de uno de estos resulta en un marcado cambio en la personalidad del sujeto, lo que corresponde a la falta del aspecto que representaba ese individuo. SCP-434-1 a 7 son los siguientes. SCP-434-1 no tolerará críticas y tampoco aceptará que el sujeto haya tenido la culpa de algo. SCP-434-1 ignorará toda evidencia que demuestre lo contrario. Las conversaciones se centrarán en aspectos positivos del sujeto. La pérdida de SCP-434-1 dará resultado en una paralizante pérdida de la autoestima y de la autoconfianza del sujeto. SCP-434-2 actuará y aconsejará al sujeto en su propio beneficio, sin importarle las necesidades o el bienestar de los demás. La pérdida de SCP-434-2 causará que sistemáticamente, el sujeto falle en considerar sus propias necesidades en la toma de decisiones, hasta el punto de ser fatal. SCP-434-3 raramente habla y cuando lo hace es para evitar que el sujeto realice actividades o trabajos. La pérdida de SCP-434-3 resultará en la aparente pérdida del sujeto de la habilidad de dormir sin asistencia química y una profunda resistencia a tomar descanso de cualquier tipo. SCP-434-4 se fijará en un objeto específico o una cualidad que posee cualquier individuo conocido y lo reclamará como suyo. SCP-434-4 también reaccionará de manera negativa ante cualquier individuo, a excepción del sujeto. La pérdida de SCP-434-4 resultará en la pérdida de capacidad del sujeto de identificar los objetos como suyos, y durante un tiempo prolongado, gradualmente perderá la conciencia sobre sí mismo. SCP-434-5 aconsejará al sujeto de explorar sus caprichos y deseos, sin importar si este es práctico o si está en presencia de otros. La pérdida de SCP-434-5 resultará en la pérdida del sujeto de ser capaz de experimentar placer en cualquier tipo de actividad, junto con el esperado daño psicológico. SCP-434-6 asesorará la agresión, activa o pasiva, para resolver todas las dificultades sufridas por el sujeto. SCP-434-6 es el más probable a ser violento. La pérdida de SCP-434-6 resultará en que el sujeto se vuelva completamente pasivo y buscará evadir conflictos de cualquier tipo.
Los sujetos carentes de SCP-434-6 no actuarán con violencia de ningún tipo, a pesar de la situación. SCP-434-7 asesorará al sujeto de sus ganancias a largo plazo, sin importarle las necesidades de los demás. La pérdida de SCP-434-7 resultará en una paralizante pérdida de la capacidad de planificación a largo plazo y en la toma de decisiones del sujeto. SCP-434 atrajo inicialmente la atención de la Fundación por un miembro de la Orden de San, una organización que ha tenido un extenso historial de contactos con SCP-S. SCP-434 fue reportado de estar almacenado en una bóveda en el Vaticano. Sin embargo, cuando un equipo de recuperación de la Fundación fue enviado, la bóveda fue encontrada vacía. Un análisis forense en la bóveda indicó disparos recientes de arma de fuego y rastros de sangre. En 1900, la Fundación tuvo conocimiento de una irrupción en la casa de una posesión de Marshall, Carter y Dark. Los reportes policíacos ayudaron a la Fundación a localizar a SCP-434 antes de que fuera recuperado por MCD. Análisis de carbono de la madera en que está construido el SCP-434 indican que tiene una edad aproximada de 3000 años. La teoría que actualmente tienen los investigadores de la Fundación es que SCP-434 fue construido a partir de un material recuperado perteneciente a un SCP mucho más antiguo. SCP-434 ha probado ser una herramienta útil en las evaluaciones del personal y en interrogaciones no estándares. Su uso para alterar el comportamiento de sujetos problemáticos está pendiente de aprobación.